¿Cómo están, alumnos del nivel alfa? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar el tema número 20 a lo que va del año y nuestro segundo tema del cuarto bimestre. Sí, chicos, bastante rápido, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy vamos a aprender un poquito más acerca de las oraciones eliminadas. Para esto vamos a ver primero a recordar qué cosa era una oración, cuándo se elimina una oración y qué criterios debemos emplear para poder retirar una de las premisas. Bien, entonces, por favor, ten tu cuaderno a la mano porque al final vamos a hacer 3 preguntas para que las vayas desarrollando. Empezamos entonces. Antes de hablar del tema, debemos tener en cuenta qué cosa es una oración, ¿no? Ese tema lo hemos aprendido en el curso de comunicación integral. Recordemos que una oración es un conjunto de palabras que me van a expresar una idea o un pensamiento completo, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que toda oración tiene una estructura, tiene un sujeto y tiene un predicado, como también lo acompañan otros componentes, ya sean artículos, modificadores directos, indirectos, ¿no? Núcleo del sujeto, núcleo del predicado, ¿no? Y aún así, siendo una oración unimembre o bimembre, voy a poder yo captar el mensaje. Ahora, al conjunto de todas esas oraciones forman un texto. Cuando tú lees un texto, por decir un libro, ¿no? Hay un conjunto de oraciones que me expresan una idea. Por lo tanto, el receptor puede percibir el mensaje. Entonces, sabiendo qué cosa es una oración, la pregunta es, ¿cuándo voy a eliminar una oración? Bueno, una oración se elimina porque de alguna manera ha alterado algunos rasgos del texto y dependiendo de ello recibe o se establece un criterio para su eliminación. Recordemos que cuando a ti te dan un conjunto de premisas y te dicen elimina aquella que no es compatible o la que le quita coherencia, es porque nosotros por lo menos ya sabemos de qué habla, ¿no? Cuando a ti te dan un conjunto de oraciones, lo primero que yo debo de identificar es el tema, de qué habla el autor, ¿no? Una vez que identifico el tema, voy a ir leyendo premisa por premisa para ver cuál es la que no cumple. Y se supone que todas las que quedan, ya sean las 4 o las 3 restantes, van a darle un sentido de coherencia a la oración. Ya, eso es lo que debemos de tener en cuenta. Además, recuerda que cuando uno elimina una oración, puede también desarrollar correctamente lo que es el plan de redacción. Por lo tanto, yo puedo decir que una oración eliminada consiste en retirar, quitar, excluir aquella oración que no se relaciona con todas las demás, ni mucho menos con el tema. Ahora, ojo con esto, puede ser de que aparentemente las oraciones pertenezcan al mismo tema, pero el campo del cual se habla es totalmente distinto. De repente, por ejemplo, ¿no? Si te dan 5 oraciones, 4 te pueden hablar de características y uno te puede hablar de consecuencias. Entonces ya vemos que por más que sea del mismo tema, hay una que no pertenece. Ahora, ¿qué criterios voy a usar yo para poder eliminar oraciones? En realidad, chicos, hay bastantes criterios, ¿no? Son algo de 6 7 criterios. Sin embargo, nosotros, para empezar, ¿no? Que están en sexto de primaria, vamos a ver dos, ¿ya? El primero de ellos es el criterio de redundancia. ¿Qué cosa es la redundancia? La redundancia es la repetición de una misma idea. Por eso, en una oración se reitera innecesariamente una información ya expresada, de manera implícita o explícita, ¿no?
En pocas palabras, a ti te dan por decir 5 premisas o 5 oraciones, pero hay una idea que se repite. Quizá no necesariamente con las mismas palabras, pero llegamos a la misma conclusión. Ahora, si yo tengo dos ideas, ¿no? Que se supone son iguales, voy a retirar la segunda idea, ¿ya? Y se va a quedar la idea, o de lo contrario, se quedará la idea que exprese de manera general, que sea más generalizada. Vamos a ver un ejemplo. Dice, premisa 1. El pez espada es grande y llega a medir hasta 4 metros. Premisa 2. Tiene una aleta larga y delgada en forma de espada. Premisa 3. Vive en las capas superiores del mar. Y premisa 4. Su protuberancia en forma de espada en realidad es una aleta. Como puedes ver, la oración 4 se repite en la oración 2. Quiere decir que la número 2 y la número 4 prácticamente es la misma oración, es la misma idea, pero con diferentes palabras. Entonces, cuando yo tengo dos ideas que son iguales, voy a retirar la segunda oración. Ahora, ¿cuándo voy a utilizar el criterio de impertinencia? En este caso podemos ver que la impertinencia aporta una información desvinculada al tema. ¿Qué quiere decir esto? Tú has escuchado cuando alguien te dice, no, no seas impertinente. Generalmente cuando una persona habla con otra y viene otra persona y se mete en la conversación, dice, oye, no seas impertinente, no te metas, no es tu tema, no es tu asunto. Lo mismo sucede acá. Cuando una oración se desvincula del tema, se desvincula del texto, esa es una oración impertinente. Y ojo, aparentemente podrían parecer del mismo tema. Sin embargo, vamos a ver ahora en un ejemplo por qué lo voy a retirar. Dice lo siguiente. Premisa 1. El termómetro es un aparato que mide la temperatura. Premisa 2. El más común consiste en un tubo capilar graduado. Premisa 3. La temperatura es el grado de calor en los cuerpos. Y premisa 4. En el extremo de dicho tubo presenta una ampolla de vidrio. Como te podrás dar cuenta, se ha eliminado la premisa número 3. Ahora quizá tú te preguntes, pero profesora, ¿por qué se ha eliminado la 3 si todo habla del mismo tema? Es cierto, ¿no? Dentro del tema de la temperatura se habla del termómetro, pero si tú te das cuenta, si tú eres minucioso, te vas a percatar que en la premisa 1, en la premisa 2 y en la premisa 4 hablan acerca de las características del termómetro. Y el termómetro es un instrumento de medición. En cambio, la temperatura, ya, la temperatura es algo totalmente diferente. Y te están dando acá el ejemplo, mira, es el grado de calor de los cuerpos. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es hablar de la temperatura y otra cosa muy diferente es hablar del termómetro. ¿Me dejo entender? Bien. Pasamos a la siguiente. A continuación, chicos, vamos a hacer algunos ejercicios en el cual vamos a encontrar varias premisas y vamos a eliminar la oración que no tiene coherencia, de acuerdo a los criterios que hemos estudiado. A ver, en esta oración tenemos 5 premisas, ¿no? Era muy hermosa, te lo juro, nunca había visto a alguien tan bella. Ojos claros y expresivos, cejas pobladas, nariz recta y lindos labios. Y además vivía muy cerca de mi casa. Su cabello dócil revoloteaba con el viento. Wow, aparentemente el autor habla acerca de una mujer, ¿no? Y por lo visto una mujer muy, muy bonita. Pero si nos damos cuenta acá, hay un tema del cual habla el autor que ya lo hemos mencionado. Y ese tema justamente sería las características físicas de una mujer. Está hablando que es hermosa, que tiene ojos claros,
unas cejas pobladas, lindos labios, cabello dócil, son las características físicas. Entonces, ¿qué oración no menciona las características físicas de la mujer? Creo que ya lo has identificado, ¿no es cierto? Es la oración número 4. Es una oración impertinente, no tiene nada que ver con el tema. Por lo tanto, mi respuesta es la número 4. Ahí está, ¿no? Pasamos a la segunda. En esta oración solamente me dan 4 premisas. La atmósfera es una capa gaseosa que envuelve la Tierra, tanto en su parte sólida como líquida. Es impalpable y está compuesta de varios gases. Entonces, el tema es características del planeta Tierra. Y si te das cuenta, la oración 4 se repite en la 3. ¿Por qué? Porque cuando me menciona que es impalpable, se supone que el gas es algo impalpable. Profesor, ¿y por qué no la 4 con la 1? Porque acá dice que es una capa que envuelve la Tierra, pero en la 4 habla de su composición. Y una de las composiciones del gas o características de los gases es que es impalpable. Por lo tanto, estamos hablando de redundancia. Y mi respuesta, como puedes ver ahí, será pues la número 4. Tenemos otra oración con 5 premisas. Profesor, ¿y pueden haber oraciones de 6, 7, 8 premisas? Sí, pero generalmente en los exámenes de admisión solamente te dan 5 premisas, ¿no? En algunos casos te dan 6, pero más es con 5 premisas. Dice lo siguiente: los recién casados llegaron a la recepción, bailaron a los acordes del clásico vals. Luego de las respectivas fotos y felicitaciones, el lugar estaba adecuadamente acondicionado y se dio inicio al baile del festejo. ¿Cuál crees tú que es el tema? El matrimonio. No. Matrimonio y boda son dos cosas totalmente diferentes. El matrimonio es el hecho en el cual, mejor dicho, la ceremonia, ¿no? La ceremonia donde está pues el juez o el personaje religioso que los une. La boda es la fiesta en honor al matrimonio. Entonces, acá vemos que el tema es los eventos de una boda, ¿no? ¿Qué pasó primero, qué pasó segundo, qué pasó tercero y qué pasó después? Y si te das cuenta, la oración 5 se repite en la número 2, porque acá dice, bailaron a los acordes del clásico vals y se dio inicio al baile. Bailen y bailan. Entonces se elimina la segunda oración por redundancia. Y ya puedo ver cuál es mi oración que se retira, que sería en este caso la número 5. Bueno, acá tenemos 5 premisas, ¿no? Los galgos son una raza de perros, son utilizados en múltiples competiciones, poseen una buena figura y potente musculatura, pesan entre 30 y 32 kilos y tienen una gran cantidad y velocidad. Te cuento que los galgos es una raza de perros que los utilizan mucho para las competencias. Pero ¿sabes qué se teje detrás de todo esto? Que el animal sufre, ¿no? La vez pasada vi por internet que rescataron a un grupo de perros en los cuales una de las perritas había tenido 159 competencias. ¿Te imaginas correr 159 veces en tu vida, ¿no? Y eso, chicos, es una forma de abuso hacia el animal, ¿no? Toda la vida los tienen compitiendo, ¿no? Corriendo sin descansar, ¿no? Entonces, la mejor forma es no apoyar estos eventos. Ahora, de acuerdo a esta oración, ¿cuál sería el tema? Estamos hablando de las cualidades del perro de raza galgo, ¿no? Que ya sabes que es una forma de maltrato animal, ¿no? Estas competencias. Entonces, cualidades son las características positivas en este caso de un perro, o también una persona puede tener cualidades, por supuesto. Y si te das cuenta, hay una alternativa que no habla de cualidades, sino que habla de otro evento, ¿no? Y en este caso es
la respuesta o la oración número 4, que como puedes ver ahí es de impertinencia, porque el kilogramo es parte de las características físicas, ya es parte de las características físicas. Bueno, en esta oración sí tenemos 5 premisas. Nacido en Seattle, Washington, en 1900, bueno, hay una parte que me tapa, no puedo ver bien la fecha. Bill Gates, informático estadounidense, fundó la compañía Microsoft. A comienzos de la década de los 80 alcanzó su mayor éxito con el sistema operativo y se le conoce a él por ser un gran comedor de pastas. Y eso es cierto, ¿no? Tiene una gran afición a las pastas, a los tallarines. Entonces estamos hablando de un personaje bastante peculiar, que bueno, está considerado como uno de los personajes multimillonarios, ¿no? de este planeta. Entonces, ¿cuál sería el tema? No, el tema no es Bill Gates, ya son los aportes de Bill Gates en la informática, porque dice que fundó la compañía y alcanzó, ¿no? Entonces estamos viendo los aportes. Pero hay uno que creo que ya lo sacaste, ¿no? Que no tiene nada que ver con el tema, es algo impertinente. Entonces vemos que la oración 5 es la que se va a retirar por ser impertinente. Las pastas no tienen nada que ver, o los tallarines, ¿no? No tienen nada que ver con las cosas que él ha ido fundando. Ah, mira, 4 premisas. Marte, planeta rojo, Júpiter formado por hidrógeno líquido, Saturno está lejos de la Tierra, la atmósfera terrestre es impresionante desde el espacio. ¡Wow! El espacio, qué chévere, ¿no? ¿Y cuál sería el tema? Está hablando de los planetas, porque Marte, Júpiter y Saturno son planetas. Por lo tanto, ya te diste cuenta quién es el impertinente, ¿no? La atmósfera terrestre es parte del planeta Tierra, pero las 3 premisas está hablando de los planetas. Por lo tanto, la respuesta sería la letra B. La oración 4 es la que se retira. Bien, chicos. Después de haber visto estas oraciones eliminadas y estos ejercicios, me vas a sacar tu cuaderno. Ya, a ver, yo te voy a esperar. Sácame tu cuaderno. Muy bien. Y me colocas la fecha de hoy. 22 de octubre del 2020. Y me colocas como título oraciones eliminadas. ¿Ya? Bien. Atentos, por favor. Entonces, primera pregunta. ¿Cuándo se elimina una oración? Podríamos colocar ahí, escribe, se elimina una oración cuando ésta altera el sentido del texto. Repito, se elimina una oración cuando ésta altera el sentido del texto, ¿no? Habíamos visto que hay una que justamente la que se elimina es la que no le va a quitar la coherencia al texto, ¿no? Es decir, como se supone que la oración expresa una idea, entonces hay una que no lo va a hacer, lo va a alterar, como que lo vas a macotear, ¿no? Entonces, esa es la que se va a retirar, ¿ya? Se elimina la oración que altera la idea central del texto. Segunda pregunta, entonces, ¿qué es una oración? Ya habíamos dicho que una oración es un conjunto de palabras que expresan una idea, que expresan un sentimiento de forma completa. Quiere decir que el receptor, ¿no?, va a poder entender o captar el mensaje. Entonces, ahí está la respuesta de la número 2. Es un conjunto de palabras, ¿ya? Es un conjunto de palabras que expresan una idea o un pensamiento completo. Al conjunto de oraciones se le llama texto. Bien. Entonces, ¿qué es una oración eliminada? ¿No? Oración eliminada es aquella oración que se retira porque altera el tema de las otras premisas, ¿ya? Oración eliminada
consiste en retirar o eliminar aquella oración que altera el sentido del tema, ¿no? De las demás premisas. Y por último, ¿qué criterios empleamos para eliminar una oración? Bueno, habíamos visto dos criterios. El criterio de redundancia y el criterio de impertinencia. En el criterio de redundancia es cuando una idea se repite, ¿ya? Se repite y se elimina la segunda idea. Luego te piden un ejemplo, entonces vas a buscar en los ejemplos que hemos hecho, busca una que sea redundancia, lo copias tal como lo hemos hecho. Y de impertinencia es aquella oración que no tiene nada que ver con el tema, o si no también puedes escribir se sale del tema. Entonces puedes buscar ejemplos para que lo puedas copiar. Nosotros hemos hecho varios ejemplos, escoge uno a tu elección y lo vas a hacer ahí. Entonces, chicos, vemos que realmente trabajar con oraciones eliminadas no es tan difícil, porque solamente hemos hecho dos criterios, ¿no? Pero eso nos va a permitir de alguna forma organizar ideas, ¿no? Para poder percibir cuál es aquella oración que de alguna forma altera el sentido del texto. Nuevamente tenemos acá la pregunta, ¿no? Tenemos acá las diapositivas para que tú puedas escribir las respuestas, ¿no? Habíamos dicho que una oración es un conjunto de palabras que expresan una idea, que se elimina porque altera los rasgos del texto y se establecen criterios. Se elimina cuando no se relaciona con las demás. Hicimos dos criterios: la redundancia, cuando la idea se repite de forma innecesaria, y vimos el ejemplo del pez, ¿no? Del pez espada. Y también por impertinencia, que en este caso se aporta una información que no tiene nada que ver con el tema, o podría ser del tema, pero en otros contextos. ¿Ya, chicos? Y luego hicimos nuestras oraciones. Miren, ahí están las respuestas, ¿ya? Tenemos la número 1, la respuesta es la E. La número 2, la respuesta es la C. La número 3, la respuesta es la C. Tenemos la 4 y la 5. En uno de los ejercicios te digo, elabora y explica un ejemplo. Entonces, si tú me pones por redundancia, puedes escoger cualquiera de estos ejemplos. Mira, acá tenemos uno, acá tenemos otro, y los puedes colocar. Y acá tenemos por impertinencia, ¿ya? Cualquiera de ellos puedes elaborarlos para tus ejemplos. Ahora, esto que está acá, que lo acabamos de hacer hace un momento, es parte del tema. Entonces, estas 4 preguntas desarrolladas les vas a tomar foto y me lo vas a enviar a mi correo, ¿ya? Junto con tu separata, en el cual vas a encontrar los ejercicios y vas a encontrar también la práctica calificada, ¿ya? Entonces, los ejercicios o la sesión número 20 es tu nota de tarea y la práctica será pues tu nota de evaluación. Chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Ya es un tema bastante fácil, no está recontra sencillo, chicos, ¿no? Ahora tú quizá te preguntarás, ¿para qué me sirve a mí las oraciones eliminadas? ¿No? Habíamos dicho de que nos permite pues elaborar mejor un plan de redacción, pero muy aparte de eso, mira, justamente aquí he conseguido este material, ¿no? Dice que uno de los objetivos principales es evitar la redundancia. Yo no sé si tú te has percatado que muchas veces cuando una persona, por ejemplo, sale a exponer, ¿no? O tiene que redactar un trabajo, repite consecutivamente las mismas palabras. Eso es lo que queremos evitar, las redundancias en el grupo de las oraciones que presentan los ejercicios. Es decir, que estos ejercicios que se te van a presentar debe de haber mucha comprensión en la lectura, ¿ya? Evitar repeticiones de 2 o más expresiones y, en pocas palabras, no hablar de lo mismo constantemente. Ahora, te voy a dar unos tips para que puedas solucionar estas preguntas, ¿no? Que es muy importante,
cuando a ti te den una oración eliminada como las que hemos visto ahorita, ¿no? Hemos visto varios ejemplos. Primero, lee, que es lo más importante. Lee, si es posible, 2 o 3 veces para tener una mayor comprensión en el grupo de las oraciones. ¿Ya? Una vez que has leído y ya tengas el tema, ¿no? Dice acá, identificar el tema del cual se está hablando. Y eso es lo que hemos hecho acá. En cada una de las oraciones hemos escrito el tema. Eso me va a ayudar a mí a saber más o menos de qué trata la oración. Luego, verifica si existe una irrelevancia o algo que no concuerda. En este caso, hemos identificado si había una impertinencia, ¿no es cierto? O si había una redundancia. Hemos aprendido a identificar eso. ¿Ya? A ver. Luego, debes de tener constancia de que si es que hay este tipo de alternativas. Y una vez que has hecho todo eso, recién puedes marcar la alternativa y dar una respuesta. ¿Por qué? Porque lamentablemente, chicos, en este tema, específicamente en este tema y en plan de redacción, son los temas que más desaprobados se tiene. Y no solamente en primaria, sino también en secundaria. Y no solamente hablo del colegio, sino hablo a nivel general. ¿Y sabes por qué? Porque las personas no leen, marcan lo primero que ven. ¿Ya? Y recuerda que el tema de oraciones eliminadas junto con plan de redacción son temas muy esenciales. ¿Y por qué se hacen casi a final de año? Porque para eso tú primero has tenido que aprender qué cosas son los sinónimos para evitar las redundancias, ¿no? Has tenido que aprender el significado de las palabras y todo lo que conlleva a, eh, a formar parte de la estructura del texto, que es un tema que ya hemos visto. Ya sabes cómo ubicar el tema, el título, la idea principal y la idea secundaria. Acá no se te va a pedir eso. Acá lo único que se te va a pedir es el tema. Entonces, identificado el tema, identificado el caso, recién puedo pasar a marcar. Y chicos, entonces espero que esos tips te sirvan y ya con esto me despido. Con ustedes será hasta la próxima clase. Cuídense, que tengan un buen día y no se olviden de estar enviando las fotos, por favor, que las revisiones son de forma semanal. Nos vemos, chicos, hasta luego.